sumarse a esta iniciativa. Lo que nos importa es justamente trabajar en pos de la información validada, concreta, concisa y científica y corroborada. Y es un poco el objetivo, habiendo tantas publicaciones relacionadas con consejos que no lo son. Entonces hoy decidimos abordar esta temática y bueno, tenemos especialistas de sobra en este encuentro, en este Zoom, para que cuenten todo lo que está relacionado con eso. Por eso voy a comenzar con la primera presentación. Si ustedes quieren dejar mensajitos en el chat, los van dejando y después hacemos al final veo más o menos cómo viene la consulta y se las traslado a los disertantes. De esta manera, bueno, tenemos todas las presencias que van a tener lugar en esta disertación. Está Virginia Busnelli, nos está acompañando hasta ahora. Está Silvia Bacher, está Valeria Groisman, está Soledad Arreyes Manoso y nos acompaña Gabriel Vinderola. Así que a todos, gracias por estar como disertantes y Hola, como conocedores del tema, y a todos los que se sumaron para aprender un poquito más sobre esto y sobre todo para concientizar en lo que es la difusión de estos mensajes. Desde ya, muchísimas gracias. Les damos paso entonces a lo que es la disertación y en este caso vamos a decir que tenemos como primera disertante a la doctora Virginia Busnelli. Es matrícula nacional 110351, es médica especialista en nutrición con orientación en obesidad, es presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, directora médica del Centro Médico CRENIF, directora de la Diplomatura de Nutrición SAN y autora del libro ¿Es estrés o tu tiroides? Y cuánto te pesa tu peso, y seguramente muchas cosas más de las cuales Vir obvió para que esto sea ágil. Así que Virginia, es un súper gusto escucharte y es todo el tiempo tuyo. bueno, muchísimas gracias a todos. La realidad es que yo quería saludarlos en nombre de la Sociedad Argentina de Nutrición y agradecer sinceramente la invitación a participar en esta grandiosa semana mundial de la alfabetización mediática y en particular a este workshop sobre los riesgos de la nutrición fake organizado junto con Proyecto Desconfío, UNESCO, Info Ciudadana y la Universidad Católica de Santa Fe. La realidad es que para todos los que trabajamos en el ámbito tanto científico como sanitario, la educación o la alfabetización mediática se convirtió en un eje muy importante, tan importante como la educación alimentaria en sí que intentamos hacer permanentemente, porque hoy la información sobre la nutrición circula en formatos que son veloces, muchas veces sin sustento ni contexto y tiene un impacto directo en la salud pública. Por eso enseñar a interpretar críticamente lo que consumimos, no solo, me refiero en la parte de la nutrición, no solo lo que consumimos en el plato, sino también lo que consumimos en las redes, es parte esencial de nuestra responsabilidad como profesionales y así lo entiendo también de una entidad científica como la Sociedad Argentina de Nutrición, desde donde creemos fehacientemente que la evidencia científica tiene que estar presente en todos los espacios donde se construye opinión y donde se toman decisiones. Así que participar para nosotros en actividades como estas nos fortalece los lazos que existen entre la ciencia, entre la comunicación y la sociedad, y nos permite también acercar la verdad científica de una manera más responsable, accesible y empática a la población a poder elegir lo que consumo. Así que celebro muchísimo esta iniciativa y el trabajo articulado de todas las instituciones que organizaron este espacio, porque solo a través del diálogo, ¿no?, construido entre los periodistas, los docentes, los comunicadores, los creadores de contenido y los profesionales de la salud, vamos a poder realmente construir una ciudadanía mucho más informada, más crítica y de esa manera más saludable. Así que quiero agradecer mucho a Valeria Groisman por habernos convocado y a todos por la oportunidad de permitirnos acompañarlos. Y acá me quedo atenta para construir con ustedes y poder aportar mi granito de arena en el caso de que pueda ser. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Virginia, por tu presentación. Y en esta semana de la alfabetización mediática y alimentaria es importante destacar que todos podemos colaborar y por eso la disertación tiene como protagonista a Valeria Sol Groisman, que es comunicadora, periodista docente, máster en escritura creativa por la Universidad de La Rioja en España. Hoy es embajadora argentina de UNIR. Bueno, tiene muchísimos títulos y además publicaciones también, de manera tal de que, bueno, vamos a darle paso para que, bueno, pueda disertar y nos pueda aclarar, sabiendo también que es divulgadora científica en cuestiones de salud. Así que hoy nos va a presentar el riesgo de la nutrición fake en esta disertación que, bueno, como bien decían, tiene varias instituciones avalándola y por eso es la importancia de poder compartir todos estos testimonios. Vale, cuando quieras. Estás muteada, cuando quieras, desmuteate. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Ahí está. En la virtualidad. Buenísimo, gracias. Bueno, primero darles la bienvenida a todos, agradecerles a todas las instituciones que se sumaron a esta idea que surgió a partir de la mesa que compartimos con Silvia Bacher y con Soledad Arregues en el Congreso de Nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición hace poquito, hace un mes y medio o dos. Gracias, Vir, por presentarnos y por sumar a la Sociedad Argentina de Nutrición a esta actividad que nos parece muy importante, porque como vamos a ver en un rato, en el marco de la desinformación, la salud es uno de los temas más golpeados, es uno de los temas más golpeados y tal vez de los que menos se habla. Y respecto de la nutrición, estamos atravesando tiempos muy difíciles porque bueno, todos comemos, todos sabemos cocinar, todos, digamos, la alimentación es parte de la vida de todos nosotros, y entonces pareciera que todos podemos hablar de alimentación, de recetas, de nutrición, de dietas, y bueno, no es tan así. Hace algún tiempo en la Sociedad Argentina de Nutrición tuve la suerte de colaborar con una campaña que era La salud se cuida con matrícula. em, y a partir de esa campaña surgió un concepto que aplicamos y en el que trabajamos un montón, que es el intrusismo nutricional, ¿no? Hoy vemos en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación, gente que sin matrícula profesional habla de nutrición, de salud, de ciencia, como si nada. Y por otro lado, tenemos a los profesionales de la salud que por supuesto tienen que presentar una matrícula profesional para hablar. Bueno, en esa competencia entre los que estudiaron y no estudiaron, entre los que saben y no saben, están los consumidores, está la ciudadanía, que muchas veces se siente bastante perdida en este maremoto de información difícil de procesar. Así que, bueno, hoy vamos a hablar, primero yo voy a contar un poquito cuál es el panorama de la comunicación en relación con la nutrición. Después, Soledad Arregues, una genia de Proyecto Desconfío que sabe muchísimo de desinformación, muchísimo más que yo, va a contarles cómo se identifica o cómo reconocer la desinformación en este mar de información y de datos que cada vez es mayor y que va a crecer más con la inteligencia artificial. Y por último, bueno, tenemos el lujo de recibir acá a Silvia Bacher, que va a contarnos cuáles son las competencias o las habilidades, ella me dirá después si es correcto como lo estoy diciendo, de la AMI para poder consumir la información de manera más crítica. Y quiero hacer una aclaración, tenemos como invitado a Gabriel Vinderola, amigo de la casa, amigo científico, un divulgador científico en las redes sociales, de los que sí publica información con evidencia científica. Así que un aplauso para él porque ese es el camino que deberíamos seguir todos cuando comunicamos ciencia en las redes. Y bueno, para Sí, arrancar, y además deja en evidencia a quienes no lo hacen, lo cual es una tarea bastante arriesgada, pero también vale. no, y algo más que me gustaría aclarar, que a ver, durante mucho tiempo pensamos que la ciencia debía comunicarse de manera solemne y seria, y hoy entendimos con las redes sociales que se puede comunicar lo importante, lo urgente y lo serio de manera entretenida, y Gabriel lo sabe hacer. Así que bueno, aplausos para él. Y bueno, y para arrancar, quería conversar con ustedes, intercambiar estas ideas sobre cómo fue la evolución de la voz de autoridad en salud, ¿no? Desde el principio de los tiempos, la salud y la enfermedad
eran procesos que se entendían a través de los designios de los dioses, de la naturaleza, y estaba muy asociada tanto la enfermedad como la salud con el pensamiento mágico. Por eso quienes se ocupaban de curar o sanar a los enfermos eran en general chamanes, brujos, bueno, todo lo que vemos en general en muchas películas del medioevo y de la antigüedad. De hecho, hay una serie que les recomiendo, no sé si les gustan las series románticas, históricas, pero Outlander es una serie que justamente muestra de manera perfecta esta diferencia que ahora vamos a ver entre lo que era digamos, la medicina no científica o la medicina no moderna, difícil llamarla medicina, y la medicina ya moderna que nace a partir de Hipócrates, ¿no? Y mucho más adelante. En Outlander, este personaje principal es una médica que vive, digamos, en el presente y viaja hacia el pasado, y en el pasado, bueno, trata, digamos, de aplicar la medicina que ya conoce, la medicina moderna, pero por supuesto con las herramientas, los recursos y el conocimiento que existe hasta esa época, ¿no? Entonces está bueno para ver cómo es esta diferencia entre las dos medicinas que conocemos en el principio, digamos, de la historia, ¿no? Entre el 460 y el 373 a.C. nace la medicina moderna con Hipócrates. Después vemos, por supuesto, el crecimiento de la medicina moderna, se afianza la medicina moderna y obviamente se basa en evidencia y en la práctica clínica. En algún momento, y ahora vamos a ver a un autor que habla de esto, caen las narrativas tradicionales que explican de alguna manera cómo funciona el mundo, cómo funciona también el pensamiento y el conocimiento. Ahora vamos a hablar de George Steiner, que habla de las metareligiones y la caída, perdón, del monopolio de las grandes narrativas, y lo que aparece es un concepto, obviamente que esto está súper simplificado, imagínense que acá hay siglos de por medio, pero como para marcar hitos en la historia de la evolución de las voces de autoridad en salud, ¿no? Y aparece Doctor Google. Seguramente todos ustedes alguna vez buscaron síntomas en Google antes de ir a un médico y llegaron al médico ya creyendo que sabían muchísimo sobre lo que les pasaba, y cuando se sentaron frente al médico se dieron cuenta de que no, porque Doctor Google no se basa siempre en la mejor evidencia y en la última evidencia. Y justo antes de que Doctor Google nazca, ya había, y muchas publicaciones empezaban a hablar de la guerra contra la ciencia, ¿no? Aparecía cierto pensamiento mágico, casi recuperado de esos inicios de la historia, y aparece este concepto de posverdad, que viene de la política, que viene con la primera campaña de Donald Trump, y aparece cuando justamente él utiliza lo que en ese momento todavía se llamaba fake news y hoy se habla de desinformación, las utiliza, digamos, a su favor para la campaña. Pero la posverdad es un clima de época en el que las emociones, las creencias y las opiniones pesan mucho más que la evidencia científica, los hechos comprobables, eh, y las voces de autoridad, ¿no? Y a partir de ese momento estamos viviendo en una época que es muy proclive a la desinformación. Ya casi acercándonos a la pandemia de COVID, aparece una era del sobrepensamiento mágico. Y esto está muy ligado a las redes sociales. Se acordarán y habrán visto en redes sociales un montón de mitos respecto de la alimentación y de la nutrición. También durante la pandemia se acordarán de alguna conductora de televisión, no voy a decir nombre y apellido, que recomendaba tomar ciertas mezclas de líquidos, de productos que claramente no iban a servir ni ser efectivos, y no solo eso, sino que ponían en riesgo la salud de las personas en vivo en un programa de televisión. Pero lo que ocurre en el primer año de la pandemia es que hay cierta recuperación de la confianza en la ciencia, y eso se ve en los datos. El Digital News Report de 2020 lo que muestra, y este es el grafiquito, está un poquito chiquito, espero que lo puedan ver, si no después lo comparto, es que la gente en los grupos sociales que más confía es en los científicos, en los doctores y en los trabajadores de la salud. Son los dos grupos sociales en los que la gente más confía,
a casi un año de haber comenzado la pandemia, pero no solo eso, sino que también en 2021 más o menos lo que empezamos a ver es que la gente no busca tanto información sobre la cantidad de vacunados, la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos en medios tradicionales, sino que empieza a buscar esa información en algunos divulgadores de salud y ciencia que están en las redes sociales, que están muy ligados al periodismo de datos, pero también en instituciones como la Johns Hopkins, que se convierte de repente en una fuente de información, no solo para médicos y profesionales de la salud que ya conocían y acudían a la Johns Hopkins como una fuente de información, sino para la gente, para el público general. Y eso es una novedad cuando hablamos de comunicación científica. Bueno, y después llegamos al 2025, un poquito antes, 2022, ya con la popularización del lanzamiento y luego la popularización de ChatGPT y todas las posibilidades que abre la inteligencia artificial como puerta de entrada a la información científica también, ¿sí? De hecho, no sé si conocen los médicos nutricionistas que están en la sala, hay un agente de inteligencia artificial que se llama Open Evidence, que está específicamente pensado para médicos, tiene el aval, por ejemplo, de la Clínica Mayo. Y bueno, muchos médicos y profesionales de salud ya están utilizando ese agente de inteligencia artificial para buscar bibliografía, pero también para pensar desde exámenes de multiple choice, como me contaban el otro día en una charla algunos médicos que también son docentes en la facultad, pero para procesar información científica, papers, resumirlos y demás. Sol. Bueno, pero la desinformación no es un fenómeno nuevo, la desinformación existió siempre. En el entorno digital en el que vivimos hoy se disemina mucho más rápido y ni que hablar con la inteligencia artificial. A mí me encantó, en cada clase o en cada charla uso alguna noticia distinta, pero esta me encantó porque es una nota muy, muy vieja y el título dice: la ciudad está minada de curanderas, curanderos y adivinas que explotan la credulidad del pueblo. El hermano Juan, la hermana María, la pan con grasa son muy conocidos. Son una plaga. Y estamos hablando, ahora no llego a leer exacta la fecha, pero creo que era 1920 y pico, ¿sí? Así que, digo, estamos hablando de desinformación desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hoy publicamos en redes sociales, alguien publica una desinformación en redes sociales y eso puede llegar en minutos a muchísima gente. Y la inteligencia artificial que se nutre de contenido ya publicado en las redes sociales y en Internet y demás, puede multiplicar muchísimo más esa desinformación que ya circula o en redes o en medios, como dije al principio, porque los medios de comunicación tradicionales también desinforman y esto es importante decirlo y por eso es también primordial contar con medios de verificación de noticias, ¿no? Los fact-checkers, que lo que hacen es no solo verificar, digamos, información o desinformación que aparece en redes sociales, sino también en medios tradicionales de información. Sol. Les hablaba hace un ratito de la posverdad, y lo repito por si no quedó claro, la posverdad es un clima de época en el cual pesan más las emociones, las creencias y las opiniones que los hechos comprobables, los datos, la evidencia y también la matrícula profesional. Y seguramente les pasará que por ahí discuten con alguien en redes respecto de alguna información que no es cierta, y entonces tal vez reciben del otro lado la respuesta: bueno, pero a ver, hay un paper de Harvard que dice que, bueno, una de las herramientas que más utilizan los desinformantes en redes sociales, pero respecto de la nutrición en particular, es el cherry picking. El cherry picking es, lo explico así como en criollo, en términos fáciles, es cuando un investigador está escribiendo un paper o preparando una investigación o una clase y demás, y lo que hace es seleccionar aquellos artículos científicos que le convienen para validar la hipótesis principal que ellos tienen. Esto se hace muchísimo, por eso no toda evidencia científica es buena evidencia científica, y esto es importante. Hay niveles de calidades de evidencia científica,
y ahora en un ratito les voy a dejar una guía para que puedan aprender un poquito más de eso, porque no da el tiempo hoy, pero es importante entender que así como tenemos niveles de calidad de encuestas preelectorales, también tenemos niveles de calidad de evidencia científica, ¿sí? Sol. Sí, vale. Yo pensaba, ¿por qué alguien seguiría los consejos, de una persona que no está formada, que no se presenta como tal, que simplemente lo hace en función de una recomendación? Y es porque también se ha generado contenido visual que por allí, es, no cierto, y entonces, bueno, también aquellos que están formados y que son científicos han tenido que formarse en estas narrativas digitales nuevas para poder salir a contrarrestar todo lo que se venía haciendo. Entonces, cuando se deja en evidencia a alguien que no tiene la base científica necesaria para ciertas publicaciones, también es una forma de estar combatiendo la desinformación. Sí, sí, totalmente. Y también yo creo que en general la desinformación en nutrición en particular, o en salud, o en ciencia, apela mucho a la emoción, apela al miedo, que son emociones como muy, muy carnales, muy, muy fuertes Sí, para nosotros. Pero además, en general, lo que ofrecen son soluciones mágicas, soluciones rápidas, y a la gente le encanta la solución mágica, digamos. sí, Por ejemplo, si estamos hablando de descenso de peso, de obesidad, por supuesto que alguien que no está tan acostumbrado a pensar la información en relación con la evidencia científica que la sostiene, le va a resultar mucho más atractivo un posteo que dice podés bajar de peso con un licuado de 3 vegetales por día, a tener que pensar que tiene que modificar hábitos en relación con la alimentación, con las emociones, con la actividad física. Digo, Hay un eso curso implica no solo un largo plazo, sino sobre los también fake un en la montón de nutrición. trabajo. Muy bueno. Tal cual. Así que este librito de George Steiner yo siempre lo recomiendo, para mí es realmente una joyita, tiene sus años, pero él lo que dice acá es que cuando caen estos sistemas totales de explicación de cómo entendemos el mundo, que podría ser, por ejemplo, la historia o la religión, pero él también habla de la antropología y habla del psicoanálisis, lo que nacen son metareligiones, que son sistemas de pensamiento parecidos a esos sistemas de explicación totales y que generan la misma dependencia. Entonces, por ejemplo, las tribus alimentarias podrían entenderse como metareligiones. Son grupos de personas que tienen ciertas creencias que las consideran casi como parte de su identidad. De hecho, ustedes probablemente vean en redes sociales que hay gente que se presenta, por ejemplo, soy vegano. O sea, el estilo o el patrón alimentario que siguen es parte de su identidad, es así como se presentan frente al mundo. Y como decía en este librito George Steiner, donde existe un vacío, surgen nuevas energías y realidades que sustituyen a las antiguas. Por eso, siempre que doy una charla para médicos, nutricionistas o profesionales de la salud, digo que es importante que estos huecos que quedan, digamos, que no pueden completar o no pueden llenar los influencers o los creadores de contenido que no están formados, tenemos que llenarlos los que sí sabemos y los que sí estudiamos. No podemos dejarles ese espacio a ellos porque si no, la desinformación crece y crece. Ahora vamos a ver algunas estrategias para trabajar con eso. Hay un autor que a mí me encanta también, que se llama Hugo Mercier, que publicó un trabajo que también tiene sus años, pero que sigue estando muy vigente, y él dice que no somos crédulos, que creemos porque nos conviene, ¿sí? Las creencias en general corroboran nuestros prejuicios previos, nos permiten seguir en zonas de comodidad, nos dan sentido de pertenencia. Muchas veces las creencias nos permiten continuar en ciertos grupos sociales. Si no creyéramos lo mismo que nuestros amigos o que los grupos sociales en los que nos movemos, sería muy difícil ir a comer un asado con esos amigos o tener una charla amistosa con gente con la que no compartimos ciertas creencias básicas. Entonces muchas veces pesa más la creencia social, digamos, que nos habilita a estar en un grupo que la información basada en evidencia. Y por supuesto ofrecen respuestas aplastantes, como decía el escritor israelí Amos Oz, sin necesidad de pensar, ¿no? Es como que la fiaca gana, ¿no? Y por supuesto, también acá aparecen los sesgos cognitivos, que no me voy a meter en esto porque seguramente ya saben de qué se trata y nos llevaría mucho tiempo. Sol.
hablemos un poquito antes de cerrar esta primera parte de cómo es hoy la comunicación o la ciencia en el entorno virtual. Hay superabundancia de información, lo que yo en general llamo infoxicación, pero que también podríamos llamar como sobrecarga informativa, information overload, es decir, que consumimos mucha más información de la que nuestros cerebros son capaces de procesar, ¿sí? Hay falta de formación específica de quienes escriben sobre ciencia y salud. Muchos periodistas que escriben sobre ciencia y salud no saben leer un paper, no saben entender ese paper, y los periodistas serios en general consultan, por ejemplo, lo consultan a Gabriel, lo llaman y le dicen, che, hay un paper sobre microbiota y no estoy entendiendo qué significa esto, como para poder bajarlo a la realidad. Pero también sabemos que hay muchos periodistas que no lo hacen, y lo que se genera después es mucha, no solo desinformación, sino desconfianza en la ciencia. Y eso es lo que preocupa más, ¿sí? Hay escaso chequeo de la información, porque por supuesto vivimos en la era de la instantaneidad, tenemos que publicar en X cada 2 minutos algo nuevo, y entonces lo que tendemos a hacer es a no chequear mucha información de la que publicamos, corriendo detrás de la novedad de la noticia, ¿no? De la lucha por llegar primero. Y también lo que vemos mucho en relación con el periodismo científico es el abuso del condicional, ¿no? Pareciera que si no estamos muy seguros como periodistas de lo que estamos diciendo, usamos el condicional y listo, ¿no? Parecería que hay un fármaco nuevo para, o un fármaco nuevo serviría para. Y el periodista pareciera que se lava las manos, ¿no? Como que dice, bueno, esto es relativo, pero la gente no consume esa información como información relativa. Y ahí empieza el problema, ¿sí? Es decir, que datos preliminares se publican muchas veces como certeza. Hay generalización y extrapolación de datos científicos, hay prejuicio y desconocimiento de los profesionales y los científicos respecto al trabajo de los medios y viceversa. Por eso, para mí es muy importante la interdisciplina entre la ciencia y el periodismo, y esto es algo que todavía no está tan aceitado, por lo menos en la Argentina. Por supuesto que hay multiplicación de voces no expertas que se erigen como autoridad en la materia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En general, en las redes sociales, la experiencia vivida o el paciente recuperado, las experiencias del paciente recuperado se igualan a evidencia científica. Hay muchos casos conocidos, pero por ejemplo, la esposa de un actor muy famoso que atravesó un cáncer, adoptó un patrón alimentario en particular, y durante muchos años, y lo sigue haciendo, difunde ese patrón alimentario como si fuera, digamos, la salvación frente al cáncer, obviamente sin haber estudiado, sin haberse formado, sin evidencia científica detrás, y mucha gente compra esto, digamos, compra. En la desesperación uno muchas veces compra información no basada en evidencia. Otro aspecto que es importante es que la pseudociencia muchas veces se disfraza de ciencia porque utiliza términos propios de la ciencia, y entonces la gente se confunde, ¿no? Si usa términos de la ciencia, parecería que es contenido que se acerca a la ciencia, pero no lo es. Y esto es bastante preocupante, los medios muchas veces venden publinotas, es decir, notas pagadas por empresas, por laboratorios, como noticias, y no lo aclaran. Sol. Esta es una revisión sistemática de desinformación en salud, es una de las últimas que se hizo, es 2019, está súper bien, y lo que muestra es que un 30% de la desinformación que circula es sobre salud, que hay una tendencia creciente de artículos publicados sobre información errónea relacionada con salud, pero que las redes sociales cumplen un rol fundamental en la propagación, y los temas que más aparecen en la desinformación son la vacunación, el ébola, el Zika, la nutrición está si no me equivoco, en un quinto lugar, el cáncer, la fluoración del agua y el tabaquismo, ¿sí? Y lo que propone esta revisión sistemática es que el desafío más grande que tenemos es examinar la susceptibilidad de los diferentes grupos sociodemográficos a la información errónea y comprender cuál es el papel de los sistemas de creencias, que es esto de lo que venimos hablando hace un rato, en la intención de difundir información errónea. Y seguimos con la próxima.
Estos son dos de los mitos más virales hoy en TikTok. El primero es el mito de la manteca como antiinflamatorio. No sé si vieron a esta chica que está por acá. El año pasado, esta chica empezó a consumir panes de manteca enteros caminando por la ciudad de Nueva York, que es donde vive. Ella decía que su desayuno es un pan de manteca. La gente empezó a copiarla. Acá está la versión argentina. No sé si la conocen a esta influencer. Bastante. Gabriel dice que sí, porque es bastante conocida, tiene bastantes seguidores, que lo que hizo fue Me imitar a bloqueó, esta. pero me ¿Perdón? bloqueó. Te bloqueó, claro. No Me me bloqueó. imagino. Y además está muy enojada con todos los médicos y todos los nutricionistas a los que insulta y demás. Pero lo que hizo esta mujer fue, digamos, subirse a la ola de esta chica que empezó con esta. Bueno, ni quiero pensar lo que puede llegar a ser comer un pan de manteca entero. Bueno, no, ¿no? Como en términos de textura, de sabor, de. Bueno. Tal cual. Pero esto ocurre. ¿Y en qué deformó esto? En otros virales que lo que anuncian es a la manteca como antiinflamatorio y que también invitan a preparar tu propio ghee, que es una alternativa, digamos, a la manteca. Ustedes me dirán mejor si me estoy equivocando, Clara, por ahí, Clara, Vir, Gabriel, eh, como antiinflamatorio, ¿sí? Lo que es interesante en estos casos es ver los mensajes que escribe la gente. Me comí un pan de manteca de desayuno todas las mañanas y bajé 10 kilos. Bueno, difícil de comprobar. Vamos con el próximo mito. El siguiente mito es el mito del té detox, que es un. Bueno, no puedo dejar de reírme porque es difícil entrar en TikTok y ver todos estos mitos y ver los comentarios y lo que publican estas mujeres, ¿no? Me quitó la inflamación y además mejoró mi digestión, el cambio de mi cuerpo en 2 meses. Bueno, cuando me hice la famosa detox porque tenía panza embarazada, es solo un tecito y yo 3 semanas después de probarlo y bajé 5 kilos, ¿no? Es difícil en general hablar con los fanáticos, y eso lo dice también Amos Oz en un libro que se llama Contra el fanatismo. Es difícil pelear contra alguien que no quiere escuchar la evidencia, sino que lo que quiere es seguir creyendo en lo que ya creía antes, digamos, antes de que uno le ofrezca la evidencia científica. Sol, Sí, podemos pasar. o como vos decías, para resolver todo rápido como si fuera algo milagroso. Eso es importante. Nada es milagroso, todo requiere su esfuerzo y su constancia y su hábito. Tal cual, tal cual. Bueno, pero no todo está perdido. ¿Qué podemos hacer? Hay un grupo de médicos que lo que está haciendo en Estados Unidos es combatir la desinformación y los mitos en TikTok a partir de evidencia. Se unieron, ellos se van dividiendo, digamos, las tareas. Es un grupo bastante grande que fue creciendo en el tiempo. Y lo que hacen es, frente a cada desinformación en TikTok, le ofrecen la evidencia científica, digamos, que desacredita esa información falsa. Este trabajo es súper interesante, todavía no hay resultados, porque esto es bastante nuevo, pero me parece, después Sol nos va a contar qué le parece esta iniciativa, que seguramente hay otras, pero bueno, es una forma de empezar a trabajar para luchar contra la desinformación en nutrición. Y pasamos a la próxima. Hay un médico Hay un médico que también es un influencer, pero tiene matrícula, que también en redes sociales lo que hace es, digamos, desacreditar o exponer a influencers que hacen todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? Que proponen tratamientos sin evidencia científica. Por ejemplo, uno de los más famosos que propuso esta chica es que la zanahoria, que el consumo de zanahoria podría evitar o ayudarte a evitar el consumo de levotiroxina para tratar el hipotiroidismo. O sea, una locura absoluta. Y este doctor lo que hizo fue ponerla en evidencia, salió en varios medios, explicó cuál es el peligro de, digamos, de dejar de tomar la levotiroxina y consumir 3 o 4 zanahorias por día para tratar de, bueno, de curar, bueno, que ni siquiera se cura, ¿no? El hipotiroidismo, pero se mantiene en cierto nivel saludable. Y vamos pasando a la próxima.
Bueno, y acá sí para terminar, les dejo un código QR. Este reporte es muy nuevito, se publicó la semana pasada y es una guía con green flags y red flags para entender cuándo estamos frente a evidencia científica de valor o de calidad y cuándo no. A través de este código QR, escaneándolo, pueden acceder a esta guía que me parece súper piola, bastante fácil de utilizar, incluso con alumnos y demás. Así que, bueno, muchas gracias y le damos paso a Soledad. Bien, bueno, vamos a agradecer a las instituciones participantes que ya fueron mencionadas, pero la Sociedad Argentina de Nutrición, Proyecto Desconfío, la Universidad Católica con dos de sus facultades y también Info Ciudadana, así que muchas gracias a todos por acompañarnos y por estar. Y vamos a presentar entonces a Soledad que tiene para contarnos em, su presentación y quiero mencionar su biografía en este aspecto para, bueno, contarles a todos ustedes quién nos va a hablar ahora. En este caso, Soledad Arregues Manoso es periodista, profesora universitaria e investigadora especializada en desinformación y alfabetización mediática e informacional. Es cofundadora del proyecto Desconfío, una iniciativa para el combate contra la desinformación y estamos compartiendo el riesgo de la nutrición fake y también aprendiendo herramientas para que nos queden y para poder después estar atentos y no seguir ayudando en la desinformación cuando compartimos contenido erróneo. Así que Sole, te escuchamos atentamente y muchas gracias por estar. Muchas gracias, Silvia. Gracias también a todos y todas que están acá queriendo saber y aprender un poco más sobre desinformación. ¿Qué es esto sobre los contenidos en los que confiar o no? Muchas veces aparece esto es un fake. Y como en mi caso soy periodista, trabajo en estos temas, digo las cosas primero por su nombre. No vamos a estar hablando de fake news, que muchas veces queda este término vinculado a una cuestión política y que pareciera que solo estamos hablando de noticias como aquellos mensajes mediáticos construidos por empresas noticiosas. Es decir, como si se tratara de un informe de televisión o un artículo periodístico y ya. No, justamente lo que vemos es que la desinformación aparece de diferentes formatos, de diferentes lenguajes y que va tomando diferentes modos semióticos. Por eso, lo primero, las cosas por su nombre, vamos a estar hablando de desinformación. Y la desinformación va a incluir todas las formas que sean falsas, inexactas o engañosas, que tienen la particularidad de estar diseñadas para querer causar daño. Es diferente al error involuntario, a me faltó un dato, lo chequeé y me lo pasaron mal, estaba mal chequeado. Es que acá hay una intención de causar un daño público o obtener fines de lucro, porque también sabemos que la desinformación vende y vende muy bien. Entonces, hay grupos, sectores de poder en los cuales vamos a encontrar que arman campañas desinformantes, narrativas desinformantes para poder llevar confusión, alarma o pánico a determinados públicos y sectores sociales. Pero no se trata solo de esta forma de noticias, sino que vamos a ver que genera justamente diferentes tipologías. Y para entender que esto tampoco no es una cuestión de los medios, no es un tema de lo simbólico o algo que va a quedar solo en las redes sociales, sino que la desinformación tiene efectos reales y tiene efectos reales en nuestra vida cotidiana. Por eso, en el marco de esta Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional, y que queremos señalar cómo la desinformación afecta a la ciudadanía y a nuestro gozo de derechos, es decir, cómo nosotros podemos acceder a esa información, a una información que sea segura, genuina, confiable, y cómo nosotros tomamos decisiones día a día con esos datos y esa información. Es decir, que la desinformación viene a afectar a todas las instituciones, incluidas, por supuesto, a las instituciones que hablan en el ámbito de la salud, viene a perder la credibilidad de que esas instituciones Perdón, Sol, médicas, sí, se escucha bajito. No sé a si ver soy la ahí, única, mejor. un poquito más fuerte. Hola, hola. A ver. Ahí modifiqué, Es a ver si posible ahí. que sea el auricular, ¿vale? Yo le mandé un mensaje también por ese Ah, tema. Ah, ok. perdón, no lo vi. Probablemente sea el auricular, pero
Si no lo puedes solucionar, lo que hacemos es poner un poquito más alto el volumen de la compu. Voy a intentar entonces, ahí que funcione un poquito mejor. Perdón, antes se escuchaba bien, estamos haciendo cambios. Em, ¿Cómo se afecta entonces el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo? Claramente que si esto lo enfocamos en términos de salud, puede provocar riesgos graves. Y recién mencionaba, ¿vale? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un líder de opinión, o podemos hablar de un influencer, recomienda ingerir o tomar algún tipo de medicación y que esto puede entonces causar un daño en su salud, no solo en términos quizás como buscando milagros con determinados productos, bajar de peso, sino que también qué pasa cuando frente a la alarma, y esto ya lo hemos vivido en el marco de la pandemia con el COVID-19, al no saber y no tener información, uno recurre a cualquier método o forma que crea que puede ayudarlos en esta situación. Entonces, la desinformación va a tener efectos reales en todos los ámbitos de la vida. Esto es cuando no podemos tener información confiable y segura para saber si nos conviene hacer una inversión económica en un momento determinado, si tenemos que comprar un producto por sobre otro, y también, por supuesto, en lo que hace a cómo decidimos llevar adelante nuestra vida, porque tenemos derecho a acceder a información, insisto, y con esa información poder armar un proyecto de vida. Ahora sí, ya lo decía Vale antes, esto no tiene un... voy a probar sacar los auriculares, a ver. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, se escucha un poco mejor. Voy a volver, perdón, con otros. A ver si lo cambio. Lo volví a cambiar de sistema. A ver si ahora está bien. Sí, ahí se escucha Creo que mejor, ahí va a sí. ir un poco mejor porque lo volví a cambiar de sistema. Bien. Bueno, entonces, decía, esto hace que pueda tener determinadas deficiencias o problemas, sobre todo producto de cómo accedemos a esa información. ¿Sí? Ahí veo que van sumando comentarios. Ok, hablan de pandemia. Ok, gracias por ese dato, Martín. Y cómo esto lo vamos a relacionar con las distintas formas que decíamos que va a adquirir la desinformación. Por eso es, primero, identificar que no se trata, y lo decía Vali, me había quedado acá antes, que no es un fenómeno nuevo, no es algo que apareció ahora con las redes, con el ámbito digital, que es algo que sale con TikTok. No, que la desinformación es de antaño. Y lo que hoy tenemos es que con estos mecanismos o este dispositivo que se genera, estas formas de comunicarnos hoy, lo que nosotros decimos en un ecosistema digital, se mueve mucho más rápido. Se mueve mucho más rápido y además es mucho más fácil generarla. Con esto quiero decir que no hay que tener, eh, realizar una gran inversión para hacer antes, para poder hacer una serie de panfletos o de poder tener un canal informativo, una radio, un canal de televisión, sino que lo podemos hacer 2 segundos online, gratuito, en una forma de meme. Y que esto se mueve muy rápido después por los servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram. Por eso quería traer acá una tipología en la que utiliza la organización First Draft, una de las pioneras en el mundo en trabajar el tema de desinformación, donde nos deja diferentes tipos y formatos que puede adquirir y tomar la desinformación. El primero es la sátira o parodia, y que yo siempre suelo decir que cuando el chiste no se entiende, termina causando daño. Entonces, acá podemos ver un contenido que circula y que cuando no tengo el contexto para entender que se trata de una parodia, me puedo tomar esa información como verdadera. Por eso, hoy digo, piensen qué pasa con la circulación de memes o stickers en tema de salud que pueden estar refiriéndose a una broma y que alguien lo puede considerar como un dato real. También, por supuesto, podemos estar hablando de un contenido que sea fabricado, es decir, que es falso. Alguien construye y arma un video, una placa de información, imita un comunicado de salud. Hay gente que llega hasta este punto para engañar o perjudicar a un grupo. Ahí ya hablamos de un contenido 100% falso. Diferente si es un contenido que está manipulado, por ejemplo, se modifica una cifra,
se modifica un logo de una institución que da credibilidad de un aspecto. Em, Hay algo de verdad y algo de mentira, pero esto ya lo forma entonces en un contenido que no es confiable. También podemos hablar de un contenido impostor, y esto en salud se ve bastante, ¿no? Cuando se suplantan las fuentes genuinas, entonces se toma de tal institución, recién hablábamos de la clínica Mayo, con el que, por ejemplo, aparece un nuevo informe de esa clínica o un estudio de la revista Science y demás, que está siendo eh, suplantada esa identidad, porque ya sabemos que tiene buena prensa, entonces quieren publicar ahí y que aparece como un contenido obvio, o que por el contrario se están tergiversando esos datos y esa información. Entonces, también podemos encontrar en estos estilos un contenido engañoso. Esto es cuando en algún punto la información no se termina de dar bien. Estamos hablando de datos que quizás son verdaderos, pero las relaciones entre ellos son falsas. Contexto falso abunda muchísimo, se refiere justamente a un contenido genuino que se da sin contexto. Así que acá me parece que esto es como muy importante también entender que la información, cuando no está dada completa, no está dada en contexto, muchas veces desinforma. Y esto estamos hablando y pensando en la información que se da, por ejemplo, sin explicar quién la produce, dónde se genera o cómo va a estar enmarcado en una investigación. Bueno, la conexión falsa, que ya con clickbait, hablamos de los titulares o imágenes que no confirman el contenido, y esto sobre todo cuando se presentan recetas milagrosas o de repente entrenamientos, algo que hace a una nueva vacuna o una nueva evidencia. A veces son estos títulos, y también lo decía Vale, ¿no? El uso del potencial, cómo se presenta, cómo se escribe, y que cuando entramos no tiene nada que ver con lo que dice después el texto. Bueno, esto es una tipología entonces de las que podemos encontrar de cómo la desinformación se presenta. Digo, me parece importante, ya que estábamos viendo cómo fue cambiando la credibilidad y cómo fue cambiando esta fuente de confianza en términos de salud, ver también entonces que estas piezas no van a tener solo la forma de un producto noticioso o lo que podemos entender como una noticia, sino que también va a ir cambiando, va a estar en un audio de un supuesto médico, en un servicio de mensajería como WhatsApp, puedo estar pensando de repente un video de una especialista que habla sobre determinado tema y que se publica en una red social. También puedo estar hablando de un mensaje que fue reenviado muchas veces y que me habla de esto, con una placa. Ya lo vivimos, insisto, con COVID-19 aparecían todo el tiempo nuevas vacunas, avances, milagros que se buscaban dar y que nunca sucedían. Así que para concluir esta parte, y pido disculpas no por el volumen, espero que esté como mejorando, quería dar pie a bueno, mi compañera que sigue, Silvia. Es súper necesario que hablemos de estos temas, que identifiquemos y que entendamos las formas que adquiere la desinformación, estas tipologías, cómo actúa, cómo se mueve, y para esto es evidente que necesitamos volver a aprender a leer los medios. Por eso yo voy a hablar de las nuevas habilidades y competencias. Decir, tenemos que aprender a releer estos mensajes mediáticos, a entender cómo se construyen, cómo es que se mueven, por qué los últimos informes hablan y dicen que la desinformación en nutrición avanza 7 veces más rápido que la información real. ¿Por qué la alfabetización mediática no puede quedarse en un tema de escuela, y que muchas veces solo es en la primaria, cuando vemos los medios de comunicación como contenido curricular, sino que esto pasa a ser un aprendizaje a lo largo de la vida? Y finalmente entender que siempre que estamos hablando de información, estamos hablando en términos de ciudadanía. Para poder participar, transformar y actuar en nuestro ámbito necesitamos tener información, y la información de la buena. Gracias. Ile. Ile. Ay, sí, ahora sí, parece que se había muteado. No, decía cuán importante es tener estas recomendaciones, también pensando en que muchas veces nos cuesta explicar cuestiones científicas, de validez,
Cuando mencionabas vacunas, pensaba en cuántos cuestionamientos y después resulta que alguien comparte algo como mágico, ¿no? Sin tener en cuenta esto. Así que siguiendo estas consideraciones que daba Sole, seguramente podemos construir una conversación mucho más certera y valiosa, con lo cual a tenerlo en cuenta entonces y bueno, poder explicar esto también a las personas que nos rodean, como para también ir haciendo el boca a boca en este aspecto. Pero si les parece bien, vamos a continuar con las presentaciones. En este caso le damos la bienvenida a Silvia Bacher, es periodista, escritora y gestora social, tiene una maestría en comunicación y cultura, es referente en alfabetización mediática e informacional, está representando a América Latina y el Caribe en UNESCO Mil Alliance y coordina el capítulo argentino de Alfamed, es fundadora de Las Otras Voces y conductora del programa radial y podcast Rayuela, trabaja en la intersección entre comunicación, educación y cultura digital. Fue distinguida con el primer premio de la UBA al periodismo educativo, el UNESCO Mil Alianza Award y el premio Martín Fierro en la categoría cultural y educación. Es autora, entre otros libros, de Tatuados por los medios y Navegar entre culturas. Gracias por estar con nosotros y te escuchamos atentamente. Hola, gracias por la invitación, gracias Vale, gracias a las organizaciones que permiten este encuentro que tiene una presencia sostenida a lo largo de todo el desarrollo y me da mucha alegría estar aquí. Saben ustedes que esta es, y si no lo saben se los cuento, algo mencionó Vale al principio, la Semana Global de la Alfabetización Mediática e Informacional que impulsa la UNESCO todos los años desde hace más de una década y que este año se desarrolló de manera presencial en Cartagena. Hace 3 días estuve allí y durante septiembre, octubre y noviembre de manera virtual en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este tema que empezamos abordándolo a partir de la desinformación, tiene su contracara, que es la alfabetización mediática e informacional. Pero es un nombre, ahí tienen abajo, les puse el loguito, la gráfica, que dice Piensa ante la IA, es el logo este año de la iniciativa de la UNESCO. El nombre elegido por la UNESCO para esta perspectiva es un nombre que en español nos resulta poco claro. Ahí en Colombia nos dicen poco chévere y así muchas definiciones. Porque nosotros cuando pensamos en alfabetización pensamos en la A, la B, la C. Y aquí cuando llegamos al entorno mediático, digital, informacional, en realidad nosotros tenemos conocimientos, no es que no los tenemos. Por eso también nos suena extraño, ¿cómo nos van a alfabetizar? Si yo sé mirar, si yo sé leer, si yo entiendo lo que veo. Claro, lo que pasa es que con el paso del tiempo, lo traían tanto Sol como Vale desde el principio, no son temas nuevos, ninguno de estos es nuevo. Les diría que ni siquiera la inteligencia artificial, que tiene décadas, pero lo que sí son en principio muchos temas complejos que no han sido resueltos, muchos temas que se vislumbraban como problemas, como desafíos, como riesgos, oportunidades, pero que no fueron resueltos y que a partir de la pandemia y con con la acelerada disrupción de la inteligencia artificial generativa, todo ese campo que antes yo trabajo hace muchísimos años, hace más de 30 años en estos temas, cuando esta definición no existía, trabajamos por el derecho a la comunicación y la educación, porque decíamos, si la gente ejerce esos derechos, la comunicación, que implica participación, libertad de prensa, acceso a la información, etcétera, y educación, bueno, podía ejercer, reclamar otros derechos. En este caso, con la irrupción de estos últimos años, cada vez más, la plataformización, la algoritmización, la inteligencia artificial generativa, etcétera, no alcanza a hablar entre nosotros, podríamos decir, ¿no? O sea,
quienes trabajamos en estos temas, hablamos o con periodistas, o con los periodistas con periodistas, los docentes con otros docentes, las organizaciones sociales y así. Ahora, hoy es necesario, ante un escenario tan complejo, reunir múltiples voces. Y de eso se trata esta denominación, de reunir a todas aquellas personas, organizaciones, stakeholders que abordan de uno u otro modo, que recorren de alguno u otro modo este tema vinculado a la alfabetización mediática y lo siento a una mesa a conversar para poder comprenderlo y para poder incidir de manera efectiva para promover una ciudadanía. No, yo no soy una convencida de hablar de ciudadanía digital, hoy menos que nunca, me gusta mucho hablar de ciudadanía plena, porque al hablar de una ciudadanía plena, eh, nos abraza de alguna manera. Hoy es muy difícil pensar, bueno, el tema salud, si yo no tengo acceso a una receta digital, todo se me hace un poco más difícil. Si tengo que ir a un médico y pedir turno, muchas veces lo pido por el portal. Si tengo que leer un informe, digo, para tomar solo el tema médico. Entonces, para hechos que no tienen que ver aparentemente con lo digital, es necesario ejercer derechos también ya allí. Por eso me gusta mucho hablar de ciudadanía plena. Pero ahora, celebrando primero que la UNESCO, las Naciones Unidas hayan puesto este tema de la alfabetización mediática e informacional y digital, agrego, como una prioridad en la agenda global. Hay muchas definiciones. Si ustedes ponen alfabetización mediática e informacional o ponen AMI y al lado UNESCO, van a tener 1000 definiciones de la UNESCO, de otros organismos. Para mí es un derecho humano que necesitamos para navegar la información también en temas de salud, pero no solamente. Es parte de nuestra ciudadanía plena. ¿Qué es AMI? Es un conjunto de competencias o habilidades, preguntaba Dale al principio, ¿no? Pónganle el nombre que quieran. Queremos poder empoderar a la gente que comprenda cómo navegar en este mundo tan complejo donde el ecosistema mediático e informacional y de plataformas, qué herramientas necesitamos, qué competencias, qué habilidades para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, por un lado, acceder, buscar y encontrar información de calidad. Evaluarla, analizar críticamente fuentes y contenidos. Crear, porque también es muy importante esto. Aquí se mencionó, creo que era Gabriel Vinderola, a quien no conozco, pero saludo y le doy la bienvenida a los newsfluencers que hablan en redes sociales como influencers, pero con información validada. Entonces también crear y producir contenido responsable y ético y en ese sentido participar para compartir y colaborar con criterio, Sol. Entonces, bueno, si te parece, vamos a la próxima y nos preguntamos por qué la semana pasada en Cartagena, en la Semana Global de Alfabetización Mediática, había muchísimos aspectos donde se mira la AMI, vamos a llamarla AMI, más amigable. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con sesgo, con temas de género, con temas de desinformación, de discursos de odio. Y dentro de cada entorno de infancia, de adolescencia, de personas mayores, no había uno de nutrición. Pero es clave que lo haya por la cantidad, como mencionaba, la cantidad mencionaba Vale y Sol mencionaba la velocidad con que se difunden la desinformación, no vamos a decir noticias falsas, la desinformación en las redes sociales es 7 veces mayor que en otros casos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante nutrición? Porque en redes sociales cualquiera puede declararse experto, sino que nos lo cuente la que come manteca. Los algoritmos amplifican lo emotivo, no lo riguroso. La velocidad compite con la velocidad. Miles de contenidos contradictorios circulan diariamente. ¿Y qué hace la AMI? Nos da las herramientas para distinguir información confiable de desinformación nutricional, Sol. Entonces,
Bueno, esto es el porqué este encuentro de hoy. Ahora, cuando hablamos de AMI en nutrición, tenemos que mirar dos caras de la moneda. Por un lado, quienes hablan y desde dónde hablan, ¿no? Quienes hablan y qué tenemos que mirar, y por otro, las audiencias. Entonces, para profesionales de la nutrición, evaluar fuentes científicas confiables, crear contenido basado en evidencia. Lo leo rápidamente porque esto más o menos se fue hablando, ¿no? Pero me parece que visto así, que no es solo el que produce o solo el que consume, sino que son distintas miradas porque es una responsabilidad compartida. Comunicar limitaciones y contextos, participar éticamente en el debate público, desarrollar pensamiento crítico sobre la propia práctica en un contexto complejo. Y para las audiencias, que son quienes consumen la información, tener las herramientas para identificar información confiable o desinformación, cuestionar afirmaciones extraordinarias como el detox que mencioné y tantos otros que circulan por allí en redes, ¿no? Y también en los medios tradicionales. Y no es algo nuevo. Acabo de acordarme, los más grandes, ¿se acuerdan de Sokolinsky? Sí, claro. ¿Y qué es lo que sucedió allí, no? O sea, Mm. cuando engañosamente dieron una receta de lechuga como salvadora de la humanidad, más o menos. Ninguno de estos temas, muchos de estos temas no son nuevos, algunos por supuesto sí, pero el tema de la desinformación desde el principio de la humanidad, diría yo, desde que la comunicación comienza a circular más allá de el vecino, y ahí también podría haber algo, no son cuestiones novedosas. Entonces, cuestionar afirmaciones extraordinarias, buscar fuentes primarias, no interpretaciones, reconocer conflictos de intereses. ¿Quién compra? Ahí preguntaban por el chat, bueno, ¿quién le paga a los periodistas? ¿Quién dirige los medios? ¿Quién? Y yo le agrego a ese comentario que hace no sé si es un periodista o si es una persona de Martín, salud o simplemente alguien Martín. o alguien. No, digo, no importa quién, pero es una pregunta clave también para las redes. ¿Por qué difunde un detox, un té detox, un influencer diciendo que bajó tantos kilos y después te da un link que si vos vas tenés el 10% de descuento? Bueno, ¿quiénes son los influencers? ¿Cómo se sostienen? No todos, pero muchos. Es necesario transparentar. Por eso hablamos mucho de la importancia de la ética y la transparencia. También quiénes son los dueños, ¿no? O sea, quiénes son los dueños de las plataformas. Siempre hay grandes empresarios, grupos empresarios, hay colegas y también hay algunos que no tienen la formación y nos quieren hacer creer que la tienen. La AMI es una responsabilidad colectiva, compartida entre quien comunica y quien consume. Sol. ¿Pero por qué? Hay muchos otros motivos. Yo elegí algunos nada más. La nutrición es territorio fértil para la desinformación. Primero voy a preguntar, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, sí, Eh, perfecto. ¿Por qué la nutrición es terreno fértil para la desinformación? Factores que alimentan los mitos nutricionales, algunos de ellos. La complejidad científica. Es difícil. Esto lo hablamos en algún panel con Sol y con Vale, cuando un profesional de la salud empieza a explicar y dice la cantidad los componentes y los efectos dichos científicamente, a los pocos segundos ya ese consumidor de información no está y entonces aparecen aquellos que simplifican peligrosamente la información. Aquí hay que encontrar un punto común, no un punto común, digamos. En la primera columna tiene que nutrirse de esa simplificación, de pensar, ¿quién me está escuchando? ¿Otro profesional? O a lo mejor es una tía o una vecina o una niña y se me fue la presentación. ¿Dónde estás? Sol, Mm. ¿estás? Yo Sí, les sí, sigo ya la voy contando. a compartir yo 2 segundos, Sí, no hay que son, problema. tiene que un compromiso. Este, Quiero ver si se ve. ¿Se ve bien? ahí sí, Sí, hay ahí que voy, bajarla y ponerla en ahí voy. modo presentación. Bajamos más.
más. Ahí, Estábamos en la ahí, anterior. en la anterior. Una Primera. más. Estamos en los mitos. Bueno, ¿por qué no? Ahí. Esa, la ampliás a presentación, si podés, si no, no La importa. tengo así, sí, no quiero demorar, pero yo le busco la No, vuelta. pero si Ustedes. le pones un poquito más para leerla mejor y si Ah, no, sí, sí, un Con el segundo, más, ¿eh? con eso, el más. Sí, 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 ya estaba en eso, exactamente. estaba en eso. Ahí está. Bien. Sí, Entonces, eh, una más abajo. sí, estoy en eso. Pero la amplié demasiado y ahora no me deja moverla. Un segundo. Bueno, igual ustedes seguramente ya los leyeron, no necesitan que yo se los lea en la siguiente. Son muchos los mitos, algunos están aquí. El gran desafío es, bueno, saber cómo amigarnos con el lenguaje y con el storytelling de aquellos que logran con información no confiable mucha audiencia. Podemos bajar y leer dos, porque una ya pasó. Si no la comparto yo, no tengo problema. ¿Ahí? Sí, no leamos No, todos, supongo que no. lo leyeron. Eh, ¿Cuál de todas? Bueno, Porque no me dice importa, bajar dos y... quedémonos ahí. Ajá, Sabemos bien. que hay mitos, no, no te das problema. Sabemos que hay mitos y sabemos que hay herramientas también para desarticular, pero para desarticular primero hay que poder leer, por ahí hay que poder mirar, interpretar y chequear como dijimos antes. Pero entonces, ¿cuáles serían las herramientas para unos y otros, para productores de contenido, creadores de contenido y para audiencias? Hay preguntas que son esenciales en periodismo. Algunas son estas, ¿no? Antes de crear o compartir, creer, puse, bueno, antes de crear o creer, no quise decir creer o compartir contenido nutricional, sugerimos algunas preguntas, ¿no? Las 5 preguntas más evidencia. ¿Quién lo dice? ¿Tiene formación verificable en nutrición? Declara, y acá está el punto que mencionaban antes, conflictos de interés. ¿Vende el producto que recomienda? ¿Tiene algún interés económico por atrás o de otro tipo? ¿Qué evidencia le presenta? ¿Cita estudios científicos revisado por pares? ¿Distingue entre correlación y causalidad? Seguimos, ya no tengo que decir sol, tengo que decir Sí. ile. Bueno, si me Vamos a ir dicen hasta sol, la ya sé 5, que tengo vamos que a la pasar. quinta, vamos a la quinta. Ahí, Ahí estoy, un poquito estoy. más. Paciencia. Sí. Sí, sí, tranquila, ¿Cuándo yo se estoy. publicó? Porque no es solamente presentar los informes, sino cuál es la actualidad de esos informes. Claro, Entonces, el cuándo es vigente, desactualizada, puede ser un documento muy antiguo, pero que tenga una vigencia muy grande. No todo lo anterior nos sirve, pero hay que chequear si está vigente esa información. ¿Dónde se publicó originalmente? ¿Cuál es su fuente primaria o interpretación es una fuente primaria o interpretación de terceros? Y por último, ¿por qué lo comparte? ¿Educa o vende algo? ¿Informa o genera miedo? Digo, en nutrición o en vacunas, ¿no? O que tomamos época de COVID, tenemos cientos de miles de ejemplos. Dale, Ile. sí. Hay un ejercicio que está bueno, muy sencillo, pero que es para tener en cuenta, para saber qué está funcionando. Es como podemos decir un ejercicio AMI, ¿no? El rojo es no compartamos si la información no tiene evidencia en continuidad con lo que veníamos diciendo. Si la información no tiene evidencia sólida, no lo compartimos. Si el lenguaje es absoluto, siempre, nunca, todo, no lo compartimos. Si hace promesas mágicas, no. Y conflictos de interés no declarados, también. Ahora, a veces tenemos dudas, ¿no? O más que dudas, hay evidencia, pero hay algo que no termina de cerrarnos. Tenemos que compartirlo en contexto, poner en claro, evidenciar, transparentar. Recuerden que el algoritmo, que la plataforma de inteligencia artificial son cajas negras, son opacos, no transparentan los modos en que construyen aquello que nos llega. Entonces nosotros tenemos que darle contexto cuando esas dudas aparecen, cuando es una evidencia preliminar o limitada, cuando requiere matices o aclaraciones. Bueno, no es siempre, tampoco es nunca.
Hay que buscar la información, la aplicabilidad específica, que no es universal, no es para todos, la información parcial, que puede malinterpretarse. Allí la compartimos, podemos no compartirla, pero si debemos compartirla, la compartimos con contexto. Y por último, compartir responsablemente, ¿no? Múltiples fuentes confiables que lo respaldan, contextualizado y con limitaciones claras, transparencia en fuentes y métodos y aplicable a la población objetivo. Y este sería como tenerlo en la cabeza. Cuando hago clic, yo hay un estudioso argentino que vive en Barcelona, que él, en la pandemia me decía, y hace poco lo volví a entrevistar en mi programa de radio, él decía, o se lo dije yo esta vez, que en aquel momento él me decía, para entrar a las redes hay que tener un barbijo también, ¿no? Una máscara en el dedo. Antes de tocar y darle like o darle clic, me pongo el barbijo y pienso. En la pandemia era absoluto, sobre todo por WhatsApp. No olvidemos que también es una red social, pero oculta, hiper opaca. Hemos mencionado por allí el tema de la ética también, pero bueno, después en las preguntas podemos retomarlo. Eh, Vale, me había pedido que hablemos un poco de la manteca antiinflamatoria. Yo no sé si tenemos tiempo o si quieren que saltemos esto, ¿no? Eh, lo leo rápidamente. ¿Quién lo dice? ¿Qué vamos a mirar? Vamos a aplicar las distintas preguntas. ¿Quién lo dice? Una influencer sin formación en nutrición. Cuentas que venden productos keto o paleo, interpretación sesgada de estudios aislados. ¿Qué evidencia presenta? Confunde menos procesada con antiinflamatoria. Cherry picking selecciona solo estudios que confirman su sesgo e ignora contexto, grasas saturadas y riesgo cardiovascular. ¿Y por qué se viraliza? Porque absuelve un alimento prohibido, contenido emotivo. Es tan rica la manteca. Nos hace el pan con manteca y la infancia, anda a saber a cada uno cómo le llega. Va contra el sentido común, genera controversia, debate, y eso, aunque no comas manteca, a ese influencer le genera tráfico, y ese tráfico le genera recursos. Y por otro lado, promesa de beneficios sin esfuerzo, ¿no? Todo de la solución mágica, todo es rápido, todo es mágico. Entonces, ¿qué hacemos? Es rojo. Y se acuerdan que era rojo, ¿no? No compartimos. Entonces, no lo vamos a compartir más que acá. Entonces, ¿cómo lo desmantelamos? Con detectando algunas señales. El absolutismo, la manteca siempre es buena, los aceites vegetales son veneno. La demonización simplista, convertir alimentos en villanos o héroes absolutos, esta tendencia, ¿no? a polarizar. Omisión en contexto, no menciona cantidad, frecuencia, patrón dietético global. Conflicto de interés oculto, vende productos relacionados sin declararlo. Y el sesgo de confirmación, busca solo confirmación de información que confirme la creencia que esa misma persona, ese mismo influencer o esa misma influencer manifiesta y lee. Ahora, entonces, ¿cuál sería nuestro botón verde? La manteca es una gran... Esto lo saben ustedes más que yo. Si yo cometí algún error, les pido por favor que me perdonen. No soy nutricionista ni médica, soy periodista, pero siempre busco mucha información, así todo, chequeo todo, pero uno puede equivocarse. Entonces, ahí está. ¿Cómo diríamos? La manteca es una grasa saturada que puede formar parte de una alimentación equilibrada en cantidades moderadas. Su efecto en la salud depende del patrón alimentario completo, no es por sí solo, no es el alimento aislado. La evidencia sobre grasa saturada continúa evolucionando y requiere matices, no absolutos. Así podemos compartirlo y estamos dentro de una perspectiva AMI de comunicación. Y una más sí, que ya vamos, espero, acercándonos porque no quiero que se me vayan antes. La responsabilidad dual de la que hablábamos antes, no la formación AMI. Influencers y audiencias necesitan alfabetización mediática. Los influencers la necesitan para comunicar con responsabilidad social y ética digital. Necesitan reconocer su poder e impacto en salud pública. No es que lo digo y no pasa nada, pueden tener millones de seguidores
y generar impactos no deseados, pero impactos nocivos. Y a veces no deseados, pero tampoco estudiados, ¿no? Tampoco es que buscaban lo contrario. Transparentar patrocinios y conflictos de interés, colaborar con profesionales titulados, actualizar contenido según evoluciona la evidencia y admitir limitaciones y reconocer cuando no saben. La formación en alfabetización mediática e informacional no es opcional, es una necesidad de salud pública. Bajamos una más. Ya estoy, ¿eh? Segundito. ¿Y por qué digo que es igual? Porque las audiencias también tienen responsabilidad. Necesitan a mí para desarrollar pensamiento crítico antes de creer, reconocer cuando la emoción nubla el juicio, diversificar fuentes de información, chequear, distinguir información de entretenimiento, consultar con profesionales para casos personales, valorar la complejidad y desconfiar de lo mágico. Y una vez más, porque la AMI no es opcional, es una necesidad de salud pública. ¿Seguimos? 2 segundos. Saqué una foto y justo se me demora un segundito. ¿Salimos bien en la foto al menos? No sé. Después se las comparte, ustedes deciden si Es comparten broma, es o no. broma, es broma, es broma. A ver. Sí, sí, yo también estaba haciendo una broma. Ahí seguimos. Hacia un ecosistema digital más saludable, asumir algunos compromisos que podríamos señalarlos hoy, no ser guardianes de la calidad informacional, no solo decir qué es correcto, sino cómo evaluar información para unos y otros. Educar en el proceso crítico, enseñar a pescar, no regalar pescado, educar, fomentar audiencias activas, pensamiento crítico colectivo, no consumo pasivo, practicar humildad epistémica, admitir lo que no sabemos y reconocer nuestros sesgos. Y por último, colaborar profesionalmente, amplificar voces basadas en evidencia. ¿Bajamos? Cada contenido que creamos o compartimos es una oportunidad de fortalecer la autonomía crítica de nuestra audiencia o todo lo contrario, combatir la desinformación desde su raíz o lo contrario, construir una cultura digital más saludable o lo contrario. Y la AMI nos permite no solo ayudar a comer mejor, sino a navegar mejor en el océano de información nutricional. Creo que queda una. No, esta es nuestra No, última. está, Yo está bien después. los invito a seguir conversando a través con todos, entre todos, ¿no? Pero digamos, yo no soy de este campo, entonces los invito a seguir conversando a través de las redes sociales y a través del podcast que tenemos vinculados a todos estos temas de alfabetización mediática e informacional. Hay uno sobre el impacto de la dos sobre el impacto de la inteligencia artificial en la salud y en el psicoanálisis que son, me parecen muy interesantes, no porque conduzca el podcast, sino justamente por quienes nos visitan. Así que invitados ahí en Spotify lo encuentran fácilmente. Excelente. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un placer escucharte. Gracias. Silvia, si Eh, me permitís, quería hacerles una pregunta a Vir y a Gabriel, retomando un poquito algo que dijo Silvia, que mencionó Silvia, que es la demonización de los alimentos, y preguntarles cómo se maneja en el consultorio, pero también desde la ciencia, Gabriel, cuando uno está investigando, la información en un momento en el que la demonización está también muy cerca, muy enraizada, digamos, con el fanatismo, ¿no? O estás de un lado o estás del otro, todo es blanco o negro. ¿Cómo se trabaja con los pacientes, pero también desde la investigación, ¿no? Para ayudar a que la gente encuentre cierta flexibilidad y no sienta que en la alimentación es todo blanco o negro, porque además, como sabemos, la demonización tiene etapas, o sea, hay momentos de demonización. Entonces, en algún momento la demonización fue con, no sé, con las grasas y hoy las grasas pareciera que son una maravilla y demás. Entonces, quería preguntarles a ustedes dos, que saben mucho más que nosotras sobre esto y son expertos, ¿cómo se maneja la información sobre demonización en este momento? Me voy a atrever a empezar antes de Gaby para hablar un poco más de la parte clínica y después dejarlo a él un poco más con la parte de investigación y lácteos, que él seguramente va a poder hablar mucho acerca de esto. El tema de la demonización de alimentos es un tema muy complejo, si bien hay modas.
hay varias cosas que son importantes tener en cuenta. Una, que la información sobre demonizar y sacar alimentos muchas veces está vinculado a aspectos comerciales que hay también en relación a la información. Digamos, la información falsa que circula muchas veces es porque hay alguna venta por detrás o de un producto o de un sistema o de un libro o de un nuevo método. Y el tema, bueno, económico hace que haya mucha más tendencia a que los pacientes busquen soluciones clínicas. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la demonización del gluten y el hipotiroidismo autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto y algunos métodos que hay hoy en las redes que tienen una increíble difusión porque hay libros, porque hay métodos y además hay profesionales con matrícula avalándolos que son re complejos a la hora de explicarle a los pacientes cuando te dicen, mire doctora, tal médico me dijo que puedo dejar la levotiroxina porque mi problema es el gluten y una vez suspendiendo el gluten ya va a bajar la inflamación o va a bajar la autoinmunidad. O sea que es un tema muy complejo, en lo particular a mí me lleva mucho tiempo en las redes generar información para desinformar y a veces esto que decía Gabriel, el tema de querer desenmascararlos la pelea, que en algunas etapas de nuestras carreras, o al menos en este momento a mí como presidente de una sociedad científica me veo limitada a entrar en eso, pero en el consultorio me lleva mucho tiempo explicarles a los pacientes por qué eso no es real, o sea que complejiza mucho la tarea del médico, ¿no? Y por otro lado, más allá de lo que pasa en endocrinología, con el gluten, el abandono de tratamientos médicos, reemplazándolos por demonización de un alimento o un nutriente o demás, está el tema también de lo que impacta en la salud con la aparición después de restricciones, de trastornos de la conducta que están asociados, o ahora, por ejemplo, el tema de la gran difusión del SIBO enmascarando antes, bueno, las pacientes que hacían dietas estrictas o restrictivas, enmascarando trastornos, ahora las pacientes vienen con que tienen el diagnóstico de SIBO y entonces tienen que hacer demonizando algunos alimentos porque realmente es muy complejo y a la hora de la parte clínica y de la atención en el consultorio, a mí me complejiza mucho. Y en las redes también, porque debería llevarme al tener tanta llegada a la gente, muchísimo tiempo poder informar sobre toda esa desinformación y salir en contra porque no es un alimento, son muchos. Entonces es muy complicado. Y otra de las cosas que veo muy complicado es el tema de los lácteos y la salud ósea también, donde el fundamentalismo ya es muy, muy complejo y cuando salís a informar se viene la guerra, pero clínicamente se ve en los pacientes que esa desinformación se traduce en alteraciones en su salud, ¿no? En la salud individual y ni hablar en la salud pública. Bien, A mí cuando hago estas cuestiones de difusión de la ciencia, lo que me gusta llamar a la reflexión es a ser un poco más analítico. Y esto es por una cuestión de formación. Yo soy químico analítico. Entonces las personas dicen la caseína. Sí. Yo digo, bueno, pero vos no comés caseína sola, la caseína está en una matriz alimenticia. El gluten, vos no comés gluten solo, el gluten está en una matriz. O te dicen, cuando se le agrega azúcar a un yogur, pierde la capacidad probiótica. Pero vamos a ver qué dice la ciencia. Y yo siempre lo llevo, hay un producto que ya no está en Argentina, que es el Yakult, que tenía una cantidad de azúcar alta por dosis. Pero yo siempre digo, fíjate la cantidad de estudios clínicos que tenía el Yakult, siempre daba un efecto positivo. No es lo mismo los 8 gramos de azúcar que yo me los coma y que sea lo único que coma, a que lo coma dentro de una matriz alimenticia. Entonces, primero, los ingredientes, uno no come ingredientes, uno come alimentos complejos que son matrices complejas. ¿Qué cantidad comes? ¿Qué frecuencia comes? Vos comés un yogur con azúcar y el resto de tu alimentación son panchos, hamburguesas, donuts, o el resto de tu alimentación es nada que tenga azúcar agregado. Entonces, esta cuestión de ser analítico y ver el contexto, me parece que es lo que siempre hay que llamar, porque si no todo es blanco o negro, y hablamos de cosas individuales que nunca nadie come un aditivo. Cuando hablan del almidón de la gelatina en el yogur, la gelatina en un yogur es un 0,1%.
y la gelatina en un yogur es una mala palabra, pero la gelatina como colágeno es santificada, entonces a veces le cambiamos el nombre, pero la química es la misma. Entonces hay mucho por comunicar en todas estas cuestiones, el efecto Bien, hay matriz. una consulta en el chat, pero antes yo quería leer el currículum de Gabriel, si me lo permiten, doctor en química, investigador principal del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial, profesor asociado de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Trabaja desde 1995 en bacterias lácticas, probióticos, prebióticos, posbióticos, alimentos fermentados y microbiota. Desde 2020 es miembro del cuerpo de directores de la International Scientific Association de Probióticos y Prebióticos. Publicó más de 150 artículos científicos y capítulos de libros en su tema de especialidad. Es evaluador de proyectos de investigación sobre el microbioma en la revista Nature y se dedica también a la comunicación de la ciencia a través de Instagram, que es @gbinde, así que si quieren seguirlo, bueno, pueden hacerlo. Y de paso entonces comparto, en este caso proviene de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica, qué disciplinas científicas, exactas, humanidades sociales creen que deberían entrar en diálogo o acercarse un poco más para poder hacer una mejor comunicación nutricional alimentación y en qué espacio les parece importante o idóneo que se genere y promueva esta articulación. ¿Quién toma la posta para responder? El que quiera. ¿Quieren responder? A ver, yo desde la comunicación y desde el periodismo creo que deberíamos trabajar, digamos, en conjunto la ciencia, los profesionales de la salud, el periodismo y la comunicación. O sea, esto es algo que nos debemos como sociedad, es una deuda que nos debemos. Hay espacios en los que esto se hace, por ejemplo, acá está Clara Rubinstein, que forma parte del Foro de Comunicación Responsable, y ahí la verdad es que hay un intento, digamos, de aunar las distintas áreas que tienen que ver con la comunicación científica, también en la Sociedad Argentina de Nutrición. Este año en el Congreso estuvimos con Silvia y con Sol hablando justamente de eso, o sea, de cómo congeniar entre la ciencia, los profesionales de la salud y la nutrición y los periodistas y los que hacemos comunicación y alfabetización mediática para poder trabajar en conjunto, porque si los periodistas desconocen el proceso científico y los científicos desconocen cuál es el trabajo de los periodistas y cómo trabajamos los periodistas, estamos en problemas. Así que desde mi punto de vista, creo que nos debemos eso. En algún momento yo sé que hubo un intento de crear una carrera de comunicación científica que existe, digamos, la carrera de periodismo científico, pero hablo de algo un poco más amplio. Y finalmente, bueno, no se dio, ¿no? Pero creo que es algo que todavía nos debemos como sociedad. No sé si alguien Muchas más. gracias, Vale. Bien, a ver si hay más mensajes. Hay una mano levantada de Paula. Ah, bien, Paula. Gracias, dice Luciana, así que por la respuesta. Paula, ¿querés hablar? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradezco el espacio, es un tema que me interesa un montón, que también me preocupa. Yo creo que hay dos grupos complicados. Por un lado, el intrusismo profesional, que dan información sin tener matrícula ni estudios, como decía Valeria, y también por el otro lado, yo cada vez me encuentro más profesionales de la salud, que esto me preocupa muchísimo, con matrícula, dando información sin sustento científico, y esto me preocupa mucho porque tiene más credibilidad en la gente. Y yo intento desde las redes sociales, intentar hacer esto que hablamos, de buscar información chequeada y de enseñarle a la gente cómo buscar información buena, pero a veces siento que es como un granito de arena en un mar de desinformación. Y mi pregunta es para ustedes que están más en temas, porque yo siento que sin una sanción o algo más determinante, los influencers y las profesionales de salud también que dan mala información no van a parar. Si ustedes ven en Argentina algún avance que se está haciendo en el marco legal, a veces este tema me preocupa tanto y estoy como medio desesperanzada después de ver pasar tantos años sin que se pueda regular de una manera más eficaz. No sé si ustedes ven que en la Argentina hay algo que esté progresando con respecto a este tema en lo legal o en alguna sanción o en algo. No sé, Fabian Vir, Altman si vos. había presentado una Ah, movida, eso. pero no sé si prosperó.
no sé, algo parecido a lo de China que salió ahora hace poco. Claro, Proyecto. salió hace poco en China. En principio todo lo que tiene que ver con regulación, vale, vos después corregime o Sol si está ahí, eh, avanza en otros continentes como en Europa. Hay iniciativas como la que mencionaba recién Gabriel de China, pero aquí no. Pero así todo, lo más importante, Paula, desde mi punto de vista, es la educación. O sea, ¿cuánto puede regular y que no se vuelva censura? Y más allá de eso, lo importante es que la gente tenga las herramientas. Entonces, el gran desafío es lograr, ya sea políticas, ya sea espacios de formación en estos temas que tienen que ver con las audiencias y con los creadores de contenido. La UNESCO dio el año pasado un curso online, se anotaron, no sé, cientos de personas, no me acuerdo cuántas personas, muchas personas, muchos influencers, por eso ellos los empezaron a llamar newsfluencers, para que empiecen a tener conciencia que en el entorno digital ellos comunican y comunican información sin formación periodística y sin formación específica en las distintas temáticas que abordan, ¿no? Así que para mí, tanto para creadores de contenido, para profesionales, como para audiencias, el gran desafío es la formación. Yo estoy de acuerdo con Silvia, perdón, porque a mí la palabra regulación, cuando hablamos de redes o de medios de comunicación, me da mucho temor, porque la regulación en general viene de los gobiernos, entonces depende mucho de quién regula, digamos, si la regulación termina siendo censura o termina siendo algo un poco más peligroso que censura, persecución y demás, o termina siendo algo que nos puede ayudar, digamos, a difundir información con evidencia y demás. Entonces estoy de acuerdo con Silvia que lo más importante es la alfabetización mediática, educar en pensamiento crítico, en cómo distinguir desinformación, etcétera, etcétera. Entiendo que hay sectores que están más de acuerdo con la regulación. A mí, sinceramente, yo no estaría de acuerdo con, con la regulación. Creo que en los países que hay regulación, en general lo que se ve es que no hay tampoco democracia o hay una democracia bastante debilitada, entonces me parece que no sería lo ideal. Ahora sí, me parece importante, por ejemplo, que eso ya existe en la Argentina y sí está regulado, la necesidad de, digamos, de utilizar matrícula cuando un profesional de la salud sale a hablar en medios, en redes sociales. Y por supuesto eso no ocurre con los influencers porque no tienen matrícula de nada. Entonces, ahí también está la responsabilidad de los periodistas, de los productores en radio, en televisión, en streaming, que invitan a gente que no tiene la formación ni la experiencia a hablar de salud, digamos. Ese es el peligro. Hoy Espera, mismo Juan. Hoy mismo acaba de salir un informe del Digital News Report sobre los distintos tipos de creadores de noticias, la calidad de información que podrían generar o producir, y claramente a partir de este informe hay un interés como mucho más creciente sobre el rol que están cumpliendo los influencers en la difusión de noticias, o sea, de información pura, ¿no? Creo que esto cada vez va a crecer más, digamos, este interés, pero no creo en la regulación. No sé qué piensan Vir y Gabriel Vale, desde la Valeria, te puedo hacer medicina, una ¿no? aclaración. Yo no quiero hablar de censura, no me quiero ir por este lado. Yo siempre hago el Ah, claro. paralelismo con la mala praxis profesional. O sea, si un paciente tiene angina, un médico va y le da amoxidal, no le da clonazepam. Y si le da clonazepam, se le puede hacer una denuncia de mala praxis por un tratamiento inadecuado para la patología que el paciente tiene. Y acá en obesidad, yo trabajo obesidad, hay mala praxis profesional de lo nutricional constantemente. Pero no hay un marco regulatorio frente a esto. Pero no hablo de regulación de censura, de decir no decir, sino que cada patología tiene un tratamiento adecuado y por ahí la falta de conciencia de la obesidad como enfermedad hace que no haya una regulación en el tratamiento. No sé cómo decirlo sin que suene censura. Como que cada patología tiene un tratamiento adecuado y cuando el tratamiento que se le da no es el adecuado, se perjudica a la persona desde lo clínico y desde lo emocional de una manera muy complicada, porque a mí me llegan pacientes todo el tiempo así. Pero bueno, mi discurso va para ese lado, no tanto para la censura, sino para esto de, bueno,
hagamos tratamientos adecuados para la patología que el paciente tiene. Perdón el bebé llorando de fondo, ahí lo calmo. A ver, Vir o Gabriel, si quieren Yo con agregar esto algo. lo veo muy difícil porque primero eso, trazar la línea entre lo que es regulación y una potencial censura va a ser muy fácil. Y otra es la cuestión geográfica. Nosotros estamos llenos de influencers que nos hablan a los gritos desde Miami. Viste que hablan a los gritos. ¿Qué haces con eso? Tienen muchísima llegada. Entonces va a ser porque las redes son así, no es que el argentino le habla a los argentinos. Nosotros que nos están gritando, que hablan fuerte y qué sé yo, y de Centroamérica y qué sé yo, entonces me parece que va a ser muy difícil. Es una idea interesante, pero la implementación por la geografía y por cruzarse ese límite, dice, che, lo estás censurando. No sé, me parece que va a ser muy difícil. Confío más en la educación. Yo quiero poner énfasis en lo que dijo Silvia y reafirmó Valeria con respecto a las limitaciones que tiene la formación profesional, porque lo que decía Paula tiene que ver mucho con el tema de la mala praxis, que es otro tema absolutamente diferente, pero tiene que ver no solo con la falta de formación profesional, sino también cuando se introduce en incumbencias profesionales que realmente no le corresponden. Eso es algo que también pasa mucho en las redes, ¿sí? Que cuando uno es comunicador de salud, bueno, yo soy especialista en nutrición y sin embargo no me puedo poner a hablar de lo que habla Gaby, ¿no? Entonces uno también tiene sus propias incumbencias y también acá está la mezcla entre la formación, la ética y lo demás. Pero cuando hoy Vale presentó la línea de tiempo, me parece súper gráfico que esto desde que cada uno, desde cualquier lugar del mundo, diga lo que le parezca y esté atravesado por su desinformación, por su falta de formación, por su propia historia, ¿no? Que a veces también influye en la parte emocional de cómo uno comunica. Antes nadie se enteraba de lo que decían en Miami. Ahora con el cambio de paradigma de las comunicaciones, alguien grita en Miami y nosotros nos enteramos acá. Entonces, me parece que es muy complejo de poder abordar el tema y poder sacar conclusiones porque hay tantos factores sociales, económicos, emocionales para abordar que es muy complejo. Pero uno siempre llega a la conclusión de que ese pequeño granito de arena, Paula, que vos estás haciendo, probablemente salve una vida o salve a una persona o alerte a una persona para que siga haciendo las cosas bien. Así que ese pequeño granito de arena que por ahí vos en tu población y en tus seguidores ayudás, hay que pensar que es un montón, no hay que desalentarse, porque me parece que la única manera de poder ir en contra de semejante ola es pensar que todo lo poquito que podemos hacer lo tenemos que seguir haciendo. Tal cual, tal cual. Y es un gran cierre. Ile, ahora es todo tuyo, gracias a todos. Vamos a tener una pequeña actividad que va a coordinar Ile. Solo Sí. perdón. No, porque me quedé pensando en los dos comentarios, el de Vir y el de Paule, y es cierto, estoy de acuerdo con vos en que es un granito de arena, pero también que así como la inteligencia artificial se nutre, todo el conocimiento de la humanidad, y nosotros lo usamos y colaboramos, y armar grupos de colegas, armar sitios donde volcar estos comentarios, incluso dentro de la institución, donde se vaya ayornando y se divida la tarea, porque hoy estamos todos sobrepasados de trabajo. El trabajo colectivo y colaborativo, como es este mismo encuentro, es importante, porque si no también yo entiendo a Paula, esa sensación que hay un punto en el que yo sola no puedo. Entonces, es cierto, como decía Vir, que suma, por supuesto que suma, pero hacerlo en conjunto suma más, transforma, impacta, no es que suma más, impacta más. Y yo creo que hoy lo que tenemos que buscar son esos impactos positivos, que nada, hay mil formas diferentes de hacerlo, con juegos, con charlas, con sitios web, con redes, pero la cuestión es también no saber que uno está solo, ¿no? Este es el tiempo del individualismo, el tiempo de yo me lo merezco,
dice una Paula investigadora española. Sibilia, Paula Sibilia. Sí. Claro, dice el yo me lo merezquismo, lo llaman, ¿no? Por el yo me lo merezquismo. Bueno, ¿qué hacemos para hacer un nosotros? Porque yo creo que en la medida en que hacemos un nosotros, que ni siquiera tiene que ser solo profesional, comunicación o médicos y nutrición, no sé, distintos, uno puede tener un impacto, porque acá es valioso lo que cada uno hace en su consultorio, pero, o en las redes o lo que sea, pero la posibilidad de construir colectivamente yo creo que tiene a corto y mediano plazo más efecto, ¿no? Más impacto, no más efecto, más impacto. Solo Bueno, en eso ese para mí. sentido, y le doy, y le damos la palabra, perdón, Vir, y le damos la palabra a Vir, a Gabriel y a Martín, que levantó la mano. La verdad que Gabriel, como químico e investigador, es un ejemplo de un científico que está muy cerca también de los médicos. O sea, de los profesionales de la salud que trabajan en el consultorio, y también muy cerca del periodismo. Y está en las redes. O sea que entendió cómo va la cosa, o sea, cuál es el futuro de la comunicación de la salud, de verdad, porque no todos Claro, se los ayornó. científicos, no, es Sí, que no todos los científicos, sí, digamos, por lo menos intentan entender cuál es el trabajo de los médicos y cuál es el trabajo de los comunicadores y cómo debería comunicarse en las redes. Y él es eso. como que congenia eso, ¿no? Mm. Entonces, me parece que es un gran ejemplo de lo que hay que hacer. Algo que Sí, se me toma mucho tiempo también Tomemos como con esto. ejemplo, digo, lo conocen, me imagino de todos ustedes, todo lo que pasó desde el CONICET con el Fondo del Mar, con la investigación del Fondo del Mar, de algo que era absolutamente pequeño, sin ni siquiera tanto precio, pasó a ser un tema de agenda nacional e internacional. Digo, entonces, a veces es eso, es encontrar, es buscar, es articular, es tiempo de colaboración Sí, y y es de entender una que también construcción colectiva. la gente está buscando contenidos de calidad. Cuando apareció este streaming del fondo del mar, nos dimos cuenta que a la gente le interesaba el mar y no lo hubiéramos pensado antes. Yo creo que le interesa la información de buena calidad Bueno, yo no sé en si le interesaba alimentación, el por mar, eso. pero le interesaba la información de calidad. Y hubo alguien que encontró la manera de cómo hacerlo, no sentándose con un pizarrón atrás y una tiza, sino buscando los nuevos recursos. Y me parece que también acá hay algo clave para buscar la manera, no la sé, no es mi métier, pero que ahí Gabriel sabe. ¿Quieren jugar? Martín levantó Bueno, la mano y vamos a jugar. Siempre. mientras Martín hace su consulta, yo voy buscando el Dale, jueguito. ¿Mm? Martín. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín González Suárez, soy de Buenos Te Aires. escuchamos muy Lo sigo bajito, te escuchamos muy bajito. estoy ahora, Un ahora sí. poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, voy a subir el volumen. Estoy con Bluetooth, si no voy a sacar el Bluetooth. Conozco, conozco al doctor Vinderola, lo sigo en Instagram. He tenido algún intercambio con él. Le he mostrado a algunos influencers que todavía no los ha podido atender. Pero bueno, me presento, soy autodidacta, soy estudiante de la nueva medicina germánica, tengo conocimientos de plantas medicinales, administro un grupo de Facebook de 65 miembros, que es una planta medicinal. Y con respecto al tema foco, me gustaría que también se trabajara desde la niñez el tema de la nutrición, que los niños conozcan de dónde provienen los alimentos. Tengo mi pareja que es docente, está en el nivel primario, en segundo grado, y en estas semanas han trabajado, tengo otro niño en quinto grado, ha trabajado, pero me parece que tendría que ser más intensivo el trabajo, tanto de eso como de la inteligencia emocional y financiera, que no tiene que ver con esto, pero me parece que hay que formar niños eh, fuertes para todo lo que estoy. Es muy interesante lo Excelente. que decís, Martín. Gracias, gracias. Bueno, seguramente desde las instituciones que están Perdón, acá, agrego, incluso- agrego una cosa más, que
estaban hablando de la censura. No sé si saben lo que va a pasar en Europa con el chat control. No sé si saben de lo que hablo. Si quieren, me escriben, dejo mi correo o por las redes. Martín Suárez es @Martín Suárez en Instagram. Hay todo un plan. Hay una empresa que se llama Palantir, que es de origen israelí, que va a controlar ya lo que pasó con Telegram, con el señor Pavel en Francia, buscando a los pedófilos, pero en realidad el control va a ser para todos, porque todas las Claro, plataformas tienen claro. mensajería y van a ir a eso, van a ir Mm, a eso. Y otra cosa que les quiero comentar, y es lo último que voy a decir para no aburrir, estoy en contacto con unos españoles, un programador español que está desarrollando un modelo de inteligencia artificial de uso libre con contenido orgánico y de código abierto, donde claro, claro. los Sí, eso creadores ya libres. está ocurriendo hace mucho, pero retomo, Martín, el tema de No, la sí, educación en la niñez, que me parece súper relevante y creo que las instituciones como la Sociedad Argentina de Nutrición, que están acá, incluso también la facultad, la Universidad Católica de Santa Fe, desde la Facultad de Humanidades, pero también de Medicinas y Ciencias Biológicas, y también incluso desde el Foro de Comunicación Responsable se ha hecho, si no recuerdo mal, el año pasado se ha dedicado a las adolescencias o a los más jóvenes. Son temas que se vienen aplicando, lo que pasa es que tal vez no a nivel, digamos, nacional en las escuelas, que es lo que debería hacerse. Bueno, Ile, ahora sí, gracias por tu comentario, Martín, y ahora sí, Ile. Bien, ahora los invito a que, espero que salga todo bien y si no yo tengo otra pantalla donde estoy viendo los resultados, de última se los comento, pero la idea es que juguemos y que para eso en cada uno de sus celulares pueden aplicar este código QR y responder las preguntas que vayan apareciendo. Díganme si se les activa y si no, vemos cómo se las paso. A mí me está apareciendo, ¿eh? Pero demora un ratito. Bueno, la primera que tendrían que estar viendo es sobre qué mito nutricional escuchaste más veces. ¿La ven? Sí. Sí, yo la Perfecto. veo y también estoy para contestar. Bueno, si quieren ahí colocar la palabra y vamos viendo si aparece, si todo funciona bien y si no funciona bien, de última decimos la palabra y reemplazamos a la tecnología, pero bueno, a ver si lo escriben y si funciona. Bueno, no me está apareciendo el resultado acá, debería estar viéndolo, pero ¿quieren comentar qué palabra colocaron? Sí, el mío es la banana engorda. Es como, es el mito fundacional, ¿no? Para, para los profesionales de la salud que están acá, pero sigue vigente, eso es lo increíble, ¿no? La banana engorda. El mío es el del azúcar, engorda. ¿Alguno más? No sé por qué no estaría funcionando, pero yo lo veo también en mi El mío es celu. el yogur y el citrus urémico hemolítico. Vamos, no me voy a cansar. Eh, El mío yo voy a... que los lácteos no pueden consumirse luego del destete, digamos, que Ah, solamente los bebés serían aptos para consumir lácteos. Ese es tremendo. Ese es Sí, tremendo, ¿no? Pero podrían consumir leche de almendra, leche de soja, ¿no? que no es mm, leche, son que bebidas, no es pero bueno, leche, que no es leche. hay otra desinformación ahí diciéndole leches. Tal cual, pero bueno. ¿Puedo Bueno, hablar? yo quiero sacar una que aprendí Igual, de solo para Gabriel. Perdón. completar esto, igual que decir que la inteligencia artificial o las cámaras están en la nube. ¿Dónde está la información? Todo en la nube. ¿En la nube? ¿En qué nube está?
sea, no hay nada de nube ahí, ¿no? Esa paradoja o que la inteligencia es artificial. ¿Qué inteligencia? O sea, es una recopilación de datos, ponerle nombres que tienden al marketing y a la fascinación, Que desarticulando el sentido profundo de lo que son, ¿no? no Perdón. deja de ser humana la inteligencia. El huevo aumenta el colesterol. Bien, también. Y yo quiero compartir esto de que si hervís un huevo con una papa, el huevo te contamina la papa. Y eso, eso es un mito, por supuesto, y lo aprendí de Gabriel, que explicó como 25 millones de veces que había que hacer para hervir huevo y papa juntos, ¿eh? Así que pasen por Otra cosa el es que te dé G20. asco. Lo que te dé asco es totalmente entendible, pero que te vas a contaminar, no. El asco y la contaminación son fenómenos diferentes. Bien, bueno, lamento que no lo vean, pero el siguiente era, ¿con cuántos influencers te informás sobre nutrición? ¿Sigo a uno que me encanta? ¿Voy viendo lo que me interesa o a varios? Varios, varios. Yo sí con influencers profesionales, pero no la verdad con influencers que no tienen formación científica o médica. Bien, bien. Mito la banana es porquería. De la anterior quedó aquí de milagros en el chat del Zoom. Bien. Y la siguiente era relacionada con la manteca. Yo no como manteca y menos así ni loca, perdón que sea tan sincera, pero ¿conoces el mito de la manteca como antiinflamatorio? Sí, nunca lo escuché, me suena. Bueno, yo sí leí mucho sobre la ghee, la manteca que en teoría no hace daño, pero es manteca al fin. Así que bueno, acá María Eugenia dice, nunca lo había escuchado. Y bueno, en mi caso sí lo había escuchado, pero lo había desestimado, lo había tomado como lo que es, ¿no? Una noticia totalmente eh, no fundada. Sí, lo de la manteca clarificada, eso sí había escuchado, bien. Y para no aburrirlos, la siguiente era relacionada con el otro mito, que es el té detox, y este sí lo conozco y mucho. ¿Cómo vienen ustedes con el té detox? Sí, dice Ivana, así sí. Lo probé, si no, no, uno toma té con manzanilla, porque las abuelas nos decían, pero el detox no. ¿Mm? Sí, los jugos, nos dice María Eugenia, bien, los jugos detox, es verdad, existen y están muy promocionados. Bueno, y a partir de este taller, esto es ponerlos en un compromiso, porque si es anónimo con el juego no pasa nada, pero acá lo tienen que decir. ¿Crees que a partir de este taller vas a poder identificar los mitos nutricionales de manera más fácil? ¿Qué dicen? Es decir, ¿aprendieron algo traducido a lo sencillo? Y yo creo que Pongan que sí, sí, yo pongan creo que que sí. sí, sí, muy interesante el aporte, aplausos. Yo para cerrar quería preguntarle a Gabriel, ya que lo tenemos acá. Perdón, yo sí aprendí de las preguntas que hicieron y de los comentarios que hicieron. Tal cual, porque no, lo de Paula fue muy interesante y me deja pensando. Lo que pasa es que es un desafío complejo. Yo quería preguntarle a Gabriel, para cerrar, ¿cuál es el mito alimentario que más te costó derrumbar en redes sociales? El del yogur y el síndrome úrico hemolítico, Ah, y que aún probablemente. sentís que no funciona, digamos. La No, evidencia que no podés dar. porque viene de pediatras, Ah, porque lo Ah, dijo algún pediatra alguna vez hace 20 años, yo creo que con un profundo porque aparte, yo le digo, les invito a las personas a pensar desde el absurdo. Si se acusó al yogur del síndrome úrico hemolítico, ¿por qué nunca se habló de los quesos frescos? claro. mm, Si alguien viera cómo se hace un queso fresco respecto a un yogur, si el yogur fuera un riesgo, el queso fresco sería un recontra riesgo, pero nunca nadie habló. Entonces eligió uno, no sé exactamente por qué, y otro que tiene un proceso similar, pero incluso más abierto, con un pH más alto y más intervenido por el operario, salió ileso. Ahí uno ve realmente
que Cierta es, intencionalidad. claro, sí, es un mito que cayó, pero bueno, lo peor es que es un mito que salió de un pediatra bastante famoso y con peso y qué sé yo, y por eso se sigue. Pero yo digo, es un mito que gente vean cómo se hace un alimento y el otro y se van a dar cuenta. Es Es un, para mí es el un, mito es más un grande porque tema. estuvo muy sostenido por muchos pitos bien. Hay profesionales que lo siguen diciendo. Y uno dice, che, pero mira el queso cremoso. ¿Por qué no nunca dijiste nada del queso cremoso? Tal cual, tal cual, tal Sí, cual. No, es súper interesante. Y Sole, para cerrar también, y Silvia, desde Proyecto Desconfío, ¿cómo trabajan para elegir qué información, digamos, vale la pena chequear y publicar ese chequeo? Digamos, ¿cómo hacen la selección de lo que chequean y no chequean? Bueno, algo interesante para mencionar es que nosotros todo lo que es fact-checking lo trabajamos con las instituciones que hacen fact-checking. En Proyecto Ok, Desconfío lo que hacemos es investigar y realizar, digamos, más estudios sobre cuáles son las capacidades, las habilidades o cuáles son las narrativas que se están dando en un momento determinado. Em, y ahí trabajamos mucho con fact-checkers. Por ejemplo, mencionamos al principio de la charla Chequeado, una organización pionera aquí en Argentina, pero también otros sitios en toda Latinoamérica, como La Silla Vacía, Bolivia Verifica, Colombia Check, Verificado, etcétera. Creo que el desafío que tenemos es pensar también la desinformación por fuera del chequeo, ¿no? Esto de las habilidades, las competencias que hay que tener para poder lidiar y trabajar con información, también esto de capacitar a quienes son formadores de opinión, a quienes están en las aulas, a quienes de repente, por supuesto, tienen algún rol en el cual su voz es amplificada. Así que bienvenido, esto en su momento también lo hablamos, agradecerte a vos, Vale, y a, bueno, a toda la Universidad Argentina de Nutrición por meter este tema que a veces no llega en determinados ámbitos, ¿no? Y que muchas veces quedan entre periodistas y comunicadores, o si fuesen divulgadores de salud. Cuando está buenísimo poder hablar con los especialistas que todo el tiempo lidian con estas cosas en el consultorio. ¿No? Llega alguien y dice, che, es verdad, escuché esto. Y decís, ¿dónde? ¿Y dónde lo escuchaste? Y te salta un TikTok que te dice, pero no. O puse los resultados en ChatGPT. Esa yo ya la escuché. Puse los resultados en ChatGPT y me dijo que tengo tal cosa. Bueno, cómo tender puentes, y por eso rescato mucho lo que siempre señala Phil, de, bueno, cómo la AMI puede meterse dentro de su ámbito, de su práctica diaria, y que no sea el momento de hablar de desinformación cuando hay un caso, una pandemia, cuando hay un brote de una crisis en particular, que ahí reforzaremos esfuerzos, pero sino que siempre tenemos que estar hablando de estos temas. Les digo algo, si aprietan este link que compartí en el chat, me parece que el Mentimeter funciona, aunque sea para completar la última de todas, si quieren, y si no, no importa, y nos quede como recuerdo a los organizadores. Creo que ahí anda, no sé por qué no andaba antes, pero bueno, ahí parece que funciona. Bueno, si quieren lo prueban, ya estamos sobre el cierre. De paso, agradezco a todos los disertantes, nos han hecho buenos comentarios respecto de todas las presentaciones. Y la verdad que es como un lujo tener tantos referentes importantes relacionados con la nutrición y con la comunicación juntos en un solo lugar, algo que no se da con cierta frecuencia y lo queríamos destacar también. Y todos aquellos que en su condición de estudiantes o de profesionales se han sumado también para comprometerse con esto de la información confiable y de evitar compartir cuestiones que por allí sean con alguna intencionalidad, ¿no? Como muchas veces estos mitos se muestran o la propia intencionalidad de algunas personas respecto a determinadas cuestiones. Así que seguimos sumando y en esto lo importante es poder compartir información científica validada, verificada, de manos de quienes se han formado y tanto han estudiado para poder hacerlo. Y bueno, nos queda a nosotros como periodistas compartir cuestiones vinculadas a las narrativas para que los científicos puedan justamente hacer su tarea y hacerla llegar a la población de una manera mucho más amena. Creo que eso es lo que nosotros como periodistas les podemos dar a quienes son específicos en nutrición y ustedes nos dan todo ese conocimiento importante respecto a los buenos hábitos y las prácticas que debemos llevar adelante. Así que en nombre de todas las organizaciones que
participaron, de la Sociedad Argentina de Nutrición, de Info Ciudadana, de Proyecto Desconfío. ¿Quién me olvidó, vale? La Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, gracias a UNESCO, todos. otras voces, Otras voces también, que ahí ahí está está, muy Silvia, bien. La tengo a y Silvia acá que Ciudadana. no me puedo olvidar de eso. Así que a bueno, Gabriel Vinderola que se sumó. ya Gaby que se sumó al final, a ver si tengo resultados, ya les digo, ¿eh? A ver. No me aparecen los resultados, pero Bueno, 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 pero lo nada. hicimos en vivo. Bueno, gracias a todos, gracias Silvia, gracias Sole, Gracias por la gracias invitación, Gabriel, que fue un gracias a todos gusto. los que se sumaron y bueno, esperamos que esta sea la Gracias. primera de muchas actividades en las que la comunicación, el periodismo y la ciencia se unen para luchar contra la desinformación. Seguro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos, que tengan buena jornada.